Buenos días y muchas gracias a la organización por la oportunidad de compartir este rato con todos ustedes y con estos 5 ponentes extraordinarios. Y gracias a todos los asistentes, esperamos que la sesión os resulte muy interesante. Me voy a saltar las presentaciones porque como ya las han hecho, ya sabéis quiénes nos acompañan. Juan Luis a mi derecha del todo, Ignacio a su lado, Víctor aquí, Esther y Fernando. Y vamos a comenzar con esta sesión. Yo les voy a pedir a cada uno de ellos que nos den un titular, 2 frases, 2 ideas, en la que nos resuman el proyecto de digitalización en el que están inmersos en su organización. Así que vamos a empezar contigo. 2 frases, un titular. Bueno, pues esto, para empezar, es difícil, ¿eh? Hemos empezado fuerte. Yo destacaría que, como titulares, que esta década es la que tiene que conseguirse ese objetivo de que la Administración esté plenamente digitalizada y que los servicios públicos que prestemos tienen que ser tan buenos que nuestros ciudadanos estén orgullosos de la Administración que se los presta. Pues como el juego de la silla, ¿no? O sea, a ver quién dice antes algo. Pues yo, si tuviera que pensar un titular reflejando un poco la filosofía de la Junta de Extremadura, pues sería que el mejor trámite es el que no existe y que la experiencia es total. O sea, la vocación es transformar organizativamente, funcionalmente y tecnológicamente la Administración autonómica. ¿Se lo pasas a Fernando? Bueno, tenemos ya... Fenomenal. Sí. Pues venga, a ver, un empezamos resumen contigo. de una frase es muy difícil, ¿eh? Pero en el caso nuestro, del Ayuntamiento de Málaga, creo que estamos en plena metamorfosis. Es decir, estamos en plena metamorfosis digital, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, igual tenemos luego oportunidad de ver esta metamorfosis de una entidad local, cómo se produce. Habrá que estar atentos a la mariposa. Pues bueno, nosotros lo que estamos intentando es llegar a una administración que sea proactiva, centrada en el ciudadano, en la que seamos capaces de ofrecer unos servicios a los ciudadanos que sean muy sencillos, que sean fáciles de usar. Y luego yo creo que también es importante que el empleado público también note esa mejoría en su forma de trabajar, o sea, que realmente a él le resulte más complicado, o sea, más sencillo gestionar que lo hacía antes. El titular sería de la administración digital a la transformación digital. Y muy brevemente me explico. Es aprovechar todas las oportunidades del proceso de digitalización que hemos tenido en los servicios públicos a través del periodo COVID y convertirlo en algo coyuntural en estructural que nos permita avanzar. Pero cuando hablamos de transformación digital hablamos de cambiar. Y el cambio tiene que ser sustancial en la mejora del servicio público y en el uso de los servicios digitales con un incremento del mismo. Bueno, pues efectivamente nos han dado titulares. El mejor trámite es el que no existe, servicios de los que los ciudadanos puedan estar orgullosos, la metamorfosis de la Administración, facilitar el trabajo a los funcionarios, a los empleados públicos y de la Administración digital a la transformación digital, que no es solamente de la Administración, sino que tiene que acompañar a la de la sociedad. Bueno, pues ahora que ya tenemos estos titulares, vamos a empezar a ver distintas perspectivas de una misma pregunta. Vamos a ver, ¿quién y cómo lideran vuestras organizaciones el rediseño de los servicios? ¿Y qué recomendaríais a otras organizaciones para que lo hiciesen? Venga, Víctor, esta empiezas tú. Vaya, la difícil. Bueno, a ver, lo de metamorfosis es porque esperamos que salga una mariposa chula. A ver, el mayor problema que tenemos en las administraciones muchas veces es, porque lo tenemos claro, es precisamente ese liderazgo. Y el problema viene de la propia naturaleza y de la forma de trabajar que hemos tenido en los últimos N años. Por mucha normativa que tengamos, las estructuras de las organizaciones autonómicas, locales, siguen siendo las mismas, bastante verticales. La parte de transversalidad no es sencilla de implementar, porque tiene que ver mucho con la cultura en la que hemos estado todos inmersos.
tenemos claro que para la metamorfosis que decía antes necesitamos cambiar. Y estamos empezando a construir como desde cero. En el área de innovación que dirijo, tenemos como objetivo el intentar establecer una estructura organizativa que perdure en el tiempo, que nos permita soportar esta transformación digital. Es decir, no hemos empezado solo por la transformación digital, sino que estamos dedicando mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho cambio de cultura para disponer en medio plazo de esta estructura en el tiempo. Una estructura que permita soportar este cambio de los servicios digitales o cualquier otro cambio que seguro que vamos a tener en los 4 años siguientes, en los 5 años siguientes, porque nos falta esa estructura organizativa. Tenemos de todo, pero no tenemos, a ver cómo lo traslado, a nadie que se ocupe de las cosas que no son de nadie. No sé si he sido suficientemente claro. Es decir, tenemos el área de economía, pues con todos los responsables, tenemos el área de atención ciudadana con todos los responsables, pero aquellas cosas que son de la organización no tenemos a nadie. Y lo peor es que muchas veces se ha identificado con las áreas TIC. Pero las áreas TIC tienen otro cometido. Las áreas TIC en los años 80 del siglo pasado todavía. Pero es que estamos en el siglo XXI, en el año 2022, y las áreas TIC han perdido su naturaleza inicial del siglo pasado. Somos otra cosa, pero no se contempla dentro de la organización. Y sin embargo nos ponen al frente de los ejércitos para la transformación digital. Entonces, en nuestro caso lo que hemos dicho es vamos a ver si conseguimos montar una estructura que soporte este cambio. Fernando, otro ayuntamiento, ¿cómo se ve eso en el vuestro? El liderazgo del rediseño digital. En nuestro caso, lo que se ha puesto en marcha recientemente es una unidad de nueva creación, que es la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Mañana podréis disfrutar de la presentación de nuestro director general, que presenta la estrategia de transformación digital. La Oficina Digital de nueva configuración, como os decía, con una dependencia directa de la alcaldía, y que no solo es tecnología, sino lo que se convierte es una unidad de apoyo y de acompañamiento en el proceso de transformación digital de todas las áreas municipales y de la ciudad en su conjunto. Quizás, respondiendo a la pregunta, cabe destacar el modelo organizativo. La oficina digital se configura en 3 subdirecciones generales. Tendréis la oportunidad estos días también de ver a diferentes compañeros. Esta tarde vienen compañeros de informática del ayuntamiento y mañana también de la oficina digital. Tiene 3 subdirecciones. Por un lado está la de servicios digitales, la de la gobernanza del dato y la de transformación digital que llevo yo. Y luego está el IAN, que es Informática Ayuntamiento de Madrid, quien es quien nos presta los servicios de tecnología. Hemos puesto en marcha una nueva figura, que estamos ahora mismo configurando los puestos, que yo creo que quizás es una experiencia que es pues extrapolable al conjunto de administraciones públicas, que son los delegados digitales, son nuestros embajadores digitales. Es un doble rol, conocen muy bien el área de prestación de servicios, conocen muy bien la tecnología y cómo la tecnología les puede ayudar a resolver sus problemas y avanzar no solo en la digitalización, pero la digitalización para algo. Y luego, sin duda, sin olvidarnos también de la participación a nivel interno de los diferentes responsables de los servicios municipales, de todo el ecosistema que participa en la prestación de los servicios, y luego hay que salir a la calle. También os destaco, y si os interesa, que consultéis un trabajo que se ha publicado recientemente de User Centric Cities, que está promovido por el Lisbon Council y Eurocities, donde lo que se está hablando o lo que estamos trabajando es cómo configurar los servicios desde la óptica de codiseño de los usuarios, de las personas que los utilizan. Podéis ver los resultados, estamos varias ciudades, está Madrid también, salimos bien posicionados porque llevamos trabajando ya 1 año y medio, 2 en esta línea, y es hacer grupos de trabajo donde todas las personas que tienen que decir algo en la digitalización, desde el propio uso y la experiencia del usuario, del consumidor del servicio digital, participe. Hay otras experiencias similares que os podrían ayudar también, por ejemplo, en cuanto a 5G, por ejemplo, que consideramos que es una tecnología que nos va a permitir a la hiperconectividad de las cosas en la ciudad y avanzar en el grado de digitalización de las ciudades.
pues estamos hablando con el ecosistema 5G, principalmente, inicialmente, con quien presta las infraestructuras, tanto operadores como fabricantes, y estamos con un diálogo permanente para facilitar, ejercer el rol de facilitadores en el despliegue e implantación. Y esta es la forma de trabajar, donde la digitalización no es de nadie, tiene que ser de todos y para todos. Y principalmente para mejorar la vida de las personas y la eficiencia de la gestión pública. Comunidades autónomas, yo me imagino que los problemas son bastante parecidos, pero en todo caso, Juan Luis, en vuestro caso, ¿quién lidera este proceso de transformación digital de los servicios? Mira, pues, por desgracia, en este tipo de cosas normalmente los TIC somos los que hacemos de avanzadilla, de palanca de cambio, y somos los que empezamos liderando este tipo de proyectos. Pero esa situación no es deseable que se mantenga a largo plazo. Necesitamos siempre un colíder al menos, ¿vale? Ya no pido siquiera que sea un liderazgo exclusivo en otra parte, pero sí un coliderazgo de órganos no TIC que nos pueda dar el apoyo que necesitamos cuando queramos que esto de verdad se extienda a toda la organización y no solamente en aquellos lugares donde encontramos personas del área funcional que tienen esas ganas de mejorar a la hora de diseñar los servicios digitales, ¿no? Entonces, nosotros desde la parte TIC, pues ya llevamos tiempo en diferentes ámbitos de la Junta de Andalucía dando pasos para esta mejora de la forma de crear servicios digitales y ponerlo a disposición de los ciudadanos. Tenemos nuestra propia metodología con 4 grandes pilares, entre ellos pues el primero quizás es el que más novedad nos trae a todos, que es la parte de la experiencia de usuario y la medición de ese sentimiento del uso de nuestros servicios digitales, etcétera, etcétera, que lo estamos aplicando ya de motu propio en aquellos productos donde nos hemos sentido líderes tanto de la parte tecnológica como de la parte funcional. Por ejemplo, nuestro portal corporativo es un reflejo de esa aplicación de metodología y ha sido premiado ya incluso un par de veces, pero estamos viendo que esto tiene que tener una capa de organización o de gestión adicional a la que podemos poner los TIC, y en ese aspecto pues lo que hemos dado pasos para formular nuestra estrategia de administración digital, y ahí lo primero que hemos hecho es buscar el coliderazgo. En nuestro caso, pues el órgano que tiene las competencias que pensamos que puede complementar a las que nosotros aportamos, pues nuestra Secretaría General de Administración Pública. Ahora recientemente con nuestro cambio de estructura de gobierno pues hay una competencia que es la de la simplificación administrativa, que también está muy relacionado con hacer mejores servicios digitales, que cae en otro órgano directivo que también lo incorporaremos. Ahí queremos construir esa estrategia y liderarla entre todos para que dentro de unos años no haya que buscar a aquel que tiene cierto interés en mejorar las cosas y que ha visto que nosotros les podemos aportar, ¿no? Sino que eso sea la norma y yo esté desbordado de trabajo, ¿vale? Pero estaré con alegría, porque al menos será un trabajo enriquecedor y donde veremos que lo que hacemos de verdad tiene un impacto positivo con la ciudadanía. Bueno, Ignacio, en tu caso tú eres el secretario general de Administración Digital, así que empezasteis con vuestro plan en el 2020. ¿Cómo se ha materializado ese liderazgo del que estamos hablando? Pues si te refieres al rediseño de servicios, exactamente, como dices, la Secretaría General de Administración Digital en la Junta de Extremadura es un órgano que tiene competencias transversales para todo con impacto en... ¿Sí? Tiene organización y nosotros, en la línea de lo que tú decías, lo que planteamos es, eso representa una gran carga de trabajo, pero tenemos la oportunidad de tener una visión muy integral de lo que acaba de decir Juan Luis, ¿no? Tenemos una visión desde la atención al ciudadano, que desde el primer momento en el que el ciudadano hace una interacción con la administración, el contacta. A veces los ciudadanos simplemente contactan con la administración, no requieren información. O sea, están contactando, quieren saber quién es el órgano. Sí, evidentemente implica obtener una información, pero no hay una interacción necesariamente en ese momento. En otras ocasiones ya piden información. Evidentemente son pasos que el ciudadano realiza en el marco de una relación.
por otro lado, pues tenemos toda la parte desde el punto de vista interno hacia afuera, al conocer cómo el ciudadano pretende obtener esa información o pretende alcanzar, realizar un trámite, tener una ayuda, una prestación, una subvención, pues tenemos toda esa visión. Y por otro lado, tenemos la parte más interna, esa parte interna que nosotros ya no hablamos de simplificación, hablamos efectivamente de rediseño. Si tenemos la filosofía de que hay que eliminar trámites, pues evidentemente tenemos una vocación, tenemos una visión de ver los trámites desde el punto de vista de los datos, de los servicios que se generan a través de esos trámites. A veces muchos servicios están vinculados a muchos trámites en nuestra administración pública. Por lo tanto, tenemos que tener una visión más de simplificación de la estructura administrativa. No imponer la estructura administrativa al ciudadano y sí buscar ese desarrollo de servicios. Y eso yo creo que en buena medida lo tenemos gracias a esta integración, a ser un órgano corporativo integrado por, evidentemente, distintos servicios administrativos, pero que a través de un proceso diseñado interno pues somos capaces de tratar de trabajar con esa visión integral para ofrecer el mejor servicio público. Bueno, pues como veis, parece que hay un consenso en que tiene que haber alguien que se haga cargo de lo que no es de nadie. Y que para esa transformación hace falta un trabajo en paralelo con las unidades, digamos, de negocio, que no es algo que podamos acometer solamente desde la tecnología. Me parece muy interesante la reflexión de Ignacio sobre esos datos que tenemos de los ciudadanos y que soportan muchos trámites distintos, esa visión del dato frente a la visión administrativa del documento. Así que vamos a ir un poco ya a entrar en materia más tecnológica y le voy a preguntar a Esther, esta vez empezamos con ella, por su experiencia con plataformas corporativas para agilizar el despliegue de servicios. ¿Qué experiencia tenéis? ¿Cómo las habéis implementado? ¿Qué nos puedes contar? A ver, nosotros en el Gobierno de La Rioja, bueno, somos una administración autonómica muy pequeña, pero bueno, al final, aunque seamos pequeños, pues al final gestionamos las mismas competencias o muy parecidas a del resto de comunidades autónomas, con lo cual las dificultades o los problemas son los mismos. Pero bueno, pues al final también aprovechamos la ventaja de ser pequeñitos, pues nos permite implantar proyectos igual con más facilidad que en administraciones que son muy grandes. Pues nosotros tenemos la suerte de que tenemos, bueno, lo que es, aquí discutíamos antes de qué servicio o no servicio, bueno, lo que es un poco la orientación más interna del procedimiento, sí que llevamos muchos años trabajando, tenemos una plataforma corporativa de gestión de expedientes en la que, bueno, pues nos permite mantener un poco el orden de todos los procedimientos que están informatizados dentro del Gobierno de La Rioja. Esto pues tiene muchísimas ventajas, desde a la hora de aplicar políticas, lo tienes todo centralizado, el funcionario que cambia de consejería y la plataforma es la misma, lo tiene todo en un único sitio, las integraciones las planteas una única vez y las tienes pues tanto portafirmas, el archivo, o sea, el documento electrónico, todo lo tienes, con que lo hagas una vez lo tienes para todas. Y luego pues, también tienes una plataforma con todos los datos en un único sitio para poder extraer conclusiones. El problema es, bueno, es que los años pasan y esa plataforma que conceptualmente está muy bien, pues, bueno, pues ya se ha quedado ciertamente pues, algo anticuada y nos obliga a dar, pues, a innovar y a volver a sacar pues, otra nueva plataforma en la que aunque ya se hizo una simplificación administrativa inicialmente, pues bueno, que por lo menos podamos darle el nuevo enfoque que hay que hacer a este orden administrativo, ¿no? Que pasa pues, por tener en cuenta al ciudadano, que antes no, bueno, hacíamos las cosas sin pensar que al otro lado hay una persona que tiene que utilizarlas y tiene que relacionarse con nosotros a través de esos medios. Y es un poco ahora en lo que estamos, ¿no? En evolucionar esa plataforma centralizada que tenemos, pero darle un enfoque pues eso, de cercanía al ciudadano. Tenemos suerte porque nosotros sí que tenemos esa unidad organizativa con la que trabajamos, que nos da un poco ese enfoque pues, de lo que no, lo que decís, ¿no? De quién hace lo que no nadie hace dentro de la organización. Sí que la tenemos, trabajamos muy estrechamente con ellos, pero luego es fundamental que el negocio también esté alineado y que te ayude con todo el conocimiento que tiene de lo que necesitas, de sus necesidades, de lo que necesitas satisfacer.
Juan Luis, aprovechando algo que hablábamos antes de comenzar, me gustaría que contrastaras tu experiencia en este punto sobre plataformas corporativas para desplegar de servicios con lo que nos acaba de contar Esther, la aventura en la que estáis metidos desde vuestra agencia. Bueno, pues para esto tengo que dar un poquito de contexto, ¿vale? Nosotros, la agencia digital como tal, pues nace hace 1 año y medio aproximadamente, con el objetivo de tener un proyecto de gestión de las TIC en la Junta de Andalucía, dirigido desde un único punto, una única dirección, ¿vale? Y que permita dar servicios a todos los organismos de la Junta de Andalucía, que supongo que os haréis una idea de que somos bastante grandes. Pero venimos de un modelo muy distribuido, ¿vale? Un modelo en el que las consejerías y otros organismos más pequeños pues tenían sus propios departamentos de informática y entonces pues con cierta reutilización de herramientas corporativas, pero también ha habido mucho nacimiento de herramientas más verticales, más de negocio en esos departamentos, ¿no? Entonces ahora tenemos un reto por delante, que es consolidar plataformas, consolidar herramientas, reaprovechar lo que hay ahí con un objetivo, que es que el próximo que tenga que desarrollar un servicio digital se encuentre tantas cosas hechas como sea posible. Entonces, en ese aspecto, pues los que hacemos esas cosas más de ámbito transversal tenemos un reto muy importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, para nosotros es primordial ese concepto de microservicio, no el microservicio entendido como una pieza pequeñita que hace una cosa muy concreta. La pieza puede ser grande, ¿vale? Pero también hace una cosa muy concreta. Pues la tendencia actual debería ser que esas piezas que todos reutilizamos cuando montamos un servicio digital pues estén disponibles de forma que la integración sea sencilla y eso implica pues tener una orientación API First, que tengamos una buena gestión de API, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero es que un compañero mío que necesita montar un servicio digital, la pieza A, B y C que hago yo, las pueda utilizar en 10 minutos y sin pasar por un quinario de tickets para arriba, tickets para abajo, manuales, formaciones. No. Eso tenemos que cambiar el enfoque para que esas piezas sean fáciles de utilizar y nazcan con un espíritu de uso transversal y no un espíritu de uso vertical como pasaba hasta hace un tiempo, ¿no? En general, esa es la tendencia. Tendremos que elaborar también algunas plataformas corporativas para la tramitación de expedientes que resuelvan gran parte del negocio y que reaprovechen esas piezas transversales que ya hemos hecho y que también se utilizarán para otro tipo de negocio, ¿no? Hace un momento me he encontrado por aquí con un compañero que lo conocí estando en el mundo agrícola y bueno, con ellos hicimos un proyecto de la aplicación para gestionar las ayudas de la PAC. Eso no entra en una plataforma corporativa estándar. Eso no entra en una plataforma corporativa y eso va a seguir pasando siempre. Entonces, tenemos que dar piezas que permitan desplegar con rapidez servicios digitales y que sirvan para gran parte del negocio y estar preparado para que aquellas otras áreas de negocio que se tienen que salir de ahí consigan montar y poner en la calle los servicios con rapidez. Ahí hay piezas tecnológicas interesantes que también ayudan, ¿no? Ahora hay una tendencia pues, al mundo de la integración continua, los contenedores, todo ese tipo de cosas van a ayudar bastante para que nuestros servicios acaben en producción con agilidad. El último paso, ¿no? Que es el paso a producción, que parece que no, pero teniendo agilidad ahí, eres capaz de ir a producción no cada 6 meses, sino cada mes. Y ese servicio que tú quieres dar con agilidad, luego lo evolucionas también con agilidad. Hay otras plataformas que también empiezan a ser cada vez más imprescindibles, como las que están enfocadas a ayudarte con el mundo de la interoperabilidad, especialmente cuando tú quieres poner servicios digitales que también se consuman desde la calle a través de APIs, por ejemplo. Eso es una tendencia que deberíamos abrir. Todos tenemos grandes clientes para los que la interacción manual entrando en pantalla no es suficiente. Tenemos que abrir esa puerta a esa interacción máquina a máquina con el sector privado. Y para eso necesitamos piezas tecnológicas y esas plataformas corporativas más tecnológicas que nos ayuden a hacer eso con agilidad, ¿no? Y no que tengamos que empezar de cero siempre. En definitiva, el enfoque para conseguir los servicios digitales en la calle cuanto antes y que además funcionen, obviamente, y que funcionen como el ciudadano espera, no como esperamos nosotros, ¿no? Pasa por hacer las cosas modulares, reutilizables, que las piezas funcionen bien y que se dedican a un cometido y que nuestros compañeros que hacen el core del negocio no se tengan que preocupar de lo que no es tan core, pero imprescindible igualmente, y tener esa línea clara y trabajar en eso. Y reaprovechar lo que ya exista. Eso es crucial, que nosotros como estamos en esta labor de consolidar, pues estamos descubriendo piezas tecnológicas que ya tenemos identificadas que van a pasar de ser verticales a horizontales. Y con eso vamos a solucionar la vida a mucha gente, indirectamente o directamente a los ciudadanos.
Pues ahora te toca a ti, Víctor, porque además creo que vosotros estáis en una aventura relacionada con un cambio de plataforma o algo por el estilo, ¿no? Sí, en la metamorfosis. Estamos permanentemente en la metamorfosis. A ver, la verdad es que esta mesa da para estar un día entero hablando, porque se titula Reflexiones para la digitalización de los servicios. A ver, en la administración me gustaría que centráramos qué es un servicio, ¿vale? Porque realmente es desde lo de fuera hasta lo de dentro. Entonces, yo voy a contar en esta metamorfosis lo que estamos haciendo y voy a bajar un poco más de nivel dando algunos datos por si a alguno le surge alguna duda de lo que ya tiene en cartera, ¿vale? O sea, nosotros para mejorar la parte externa de esos servicios que tenemos que ofrecer al ciudadano, aparte de la tecnología que decía, ¿vale? Que es lógico que se tenga que imponer una tecnología de reutilización, de herramientas modernas que te permitan desarrollar rápidamente, ¿vale? Hay que ver un poco también el contenido, ¿no? Nosotros estamos haciendo iniciativas pues, de robotización para facilitar lo que es la ejecución de los servicios electrónicos de entrada. Estamos poniendo una serie de asistentes virtuales que ayudan a la gente a completar su trámite. Pero me gustaría dar algunos datos, que es que los tenía aquí apuntados, y no quiero olvidarme. Sacó una encuesta una empresa que se llama Prodigioso Volcán. No sé si la conocéis, ¿vale? Una encuesta muy curiosa y la verdad es que dibuja muy bien una realidad que es muy común. Hicieron una encuesta a 1000 personas sobre 40 trámites, en la parte electrónica. 40 trámites, 1000 personas a todos los niveles de la administración, ¿vale? Es decir, muchas personas estamos pensando, estamos haciendo tecnológicamente lo que podemos, incluso innovando en otras cosas, y los resultados de esta encuesta os voy a comentar 3 o 4. En primer lugar, el 70% de los trámites evaluados no tenían tiempo de respuesta. Ahí lo dejo. Es decir, muy bien el servicio, se lo pones para que sea ágil, pero no te comprometes a que ese servicio esté realizado en un tiempo determinado. El 70%. O sea, menudo servicio que estamos... Yo siempre me pongo como si fuera una empresa. ¿Vale? Siempre me pongo como si fuera una empresa, somos una empresa pública. Entonces, el 70% de mi oferta no tiene compromiso por mi parte. Pequeño problema, que ya no tiene que ver con el servicio electrónico que estoy diseñando. Tiene que ver con el proceso que tengo dentro. El 70% no tiene compromiso, algo no va bien. El nivel de abandono. El 92% de las personas que habían participado en algún momento en la utilización de algún servicio electrónico, no solo de la encuesta, el 92% lo había abandonado por problemas técnicos. A ver, esto es una encuesta, no quiere decir que sea una realidad, es una encuesta. Y el 82% en algún momento de su vida había abandonado el servicio electrónico que había utilizado en cualquiera de las administraciones porque no entendía lo que le pedían. O sea, directamente no entendía y daba igual que estuviera hecho en contenedores que con Java, que con HTML, da igual. No entendía lo que le pedían. Sigo leyendo algún dato más, por si es de utilidad. El 50%, sabiendo estos abandonos, no permiten atención presencial. Es decir, o entras por aquí, o sí, o sí. A ver, no sé, me parece que es olvidarnos de que el ciudadano es el centro, de verdad. Y más todavía cuando esta encuesta dice que el 30% de las personas han tenido algún problema técnico para realizar el trámite. Dentro de ese problema técnico está un 11% que no tiene identidad digital. Y ya no me refiero a las personas mayores de N años, porque todos hemos conocido la experiencia del bono joven, ¿vale? Ahora dirigido a los jóvenes, que seguramente el mundo digital es de nacimiento, pero se meten dentro de este 11%. Algo estamos haciendo que no va bien. Igual tenemos que poner otros sistemas de identidad, además de los que tenemos, para cubrir ese gap. Nosotros estamos trabajando en el certificado biométrico. Estamos haciendo algunas pequeñas experiencias en ver cómo podemos llevar la identidad biométrica con fe de vida a la tramitación administrativa. Porque igual estamos salvando el gap de la gente de más edad y de la gente joven que también le cuesta incorporarse a la administración electrónica. Y el 70% de los, ya el último dato, no os canso más, de los encuestados se encontraron con que cuando tenían una duda no había soporte técnico directo. Es decir, que se quedaba el ciudadano como en una isla.
O sea, tenía un problema y en ningún sitio encontraba a quién llamar para que le atendiera. ¿Y para que le atendieran qué? Oiga, es que no entiendo lo que me pide. Oiga, es que tengo un problema con una reducción de formato y no sé lo que es eso. O sea, a ver, de verdad, estamos haciendo unos esfuerzos enormes por facilitar esto, pero igual nos estamos olvidando de algo un poco más básico. ¿Vale? Entonces igual hay que empezar a mirar las cosas como si fuéramos, insisto, que igual no gusta mucho esta expresión, una empresa. Una empresa cuando quiere sacar un proyecto de estos hace un plan de marketing. ¿A quién va dirigido? ¿Qué problemas tiene? ¿Cuál es el sector de edad? Es decir, se hace una serie de preguntas para garantizar un poco el éxito de lo que quiere hacer. Nosotros estamos haciendo unos esfuerzos inmensos, pero igual no le preguntamos al ciudadano lo suficiente como para poder culminar ese esfuerzo que estamos todos haciendo. No sé si lo he centrado mucho en temas concretos, pero bueno, quería ponerlo encima de la mesa. Verdaderamente es una reflexión multinivel y, en cierto modo, una llamada también a la humildad a la hora de desarrollar servicios, ¿no? En ese mismo mundo de los servicios al ciudadano desde un ayuntamiento, Fernando, ¿tú qué nos puedes contar en cuanto a las plataformas corporativas, vuestra experiencia? ¿Cómo lo habéis implementado? En nuestro caso, lo primero que hemos hecho durante estos 2 años de vida, sin duda, Madrid ya tenía una apuesta decidida por la digitalización, un grado heterogéneo de digitalización de los servicios y estamos en un posicionamiento en los rankings, salimos con un buen posicionamiento en el grado de digitalización de los servicios. Lo que nos ha permitido el desarrollar, el diseñar esta estrategia de transformación digital que mañana nos presentará nuestro director Fernando de Pablo, y no voy a hacer spoiler del contenido de la estrategia porque es el director general el que la va a presentar. En nuestro caso lo que hicimos fue un análisis de situación del contexto internacional, europeo y nacional. Vimos que se estaban haciendo fuera y también en todas las áreas municipales. Nos sentamos y hablamos codo con codo, con reuniones periódicas con todos los responsables de las áreas. ¿Qué identificamos? Bueno, podéis ver el estudio de benchmarking, no lo tenemos publicado, pero os puedo decir principales referencias, ¿no? Pues Londres, Estocolmo, Berlín, París, Boston, Nueva York, Singapur, en España, Barcelona, Málaga, y nosotros dentro. Primer concepto a nivel global en las ciudades. Yo hablo del mundo de las ciudades, de la gestión de las ciudades a nivel de la información y de la transformación digital de las ciudades. Primera cuestión que hay un cambio de paradigma, como decía al principio del titular, de la administración electrónica a la transformación digital. Y es un concepto de administración como plataforma, ciudad como plataforma. ¿Y aquí qué hablamos? Hablamos de cambiar la gestión y es las organizaciones o la prestación de los servicios públicos, en nuestro caso municipales, con una gestión del dato. Y para eso, con todas las reuniones que identificábamos con los compañeros de las áreas, nos trasladaron la necesidad de dar un cambio. En la estrategia que está publicada, mañana os la presentarán, uno de los proyectos que hemos identificado como crítico para los próximos años es cambiar hacia este concepto de administración como ayuntamiento, como plataforma, con una gestión inteligente de procesos. Que ya estamos hablando de otro concepto que la gestión de expedientes o la gestión electrónica de expedientes. Si hablamos de etapas, digamos que la gestión electrónica de procesos sería la fase 0 o 1, 2010. Avanzamos un poco en digitalización avanzada, podemos llamar, contexto 2015-2020, pero cuando estamos hablando de un proyecto 2022-2027, 2022-2025, 6-7, tenemos que cambiar el paradigma de cómo estamos trabajando. Para eso el concepto de administraciones dirigidas por datos y gestionadas por y con datos, pues este tipo de plataforma es lo que nos ayuda, ¿no? Como apuntaban compañeros, pues rápido despliegue, reutilización. Todos hablamos de interoperabilidad, pero fácil interoperabilidad interna, reutilización del dato, unicidad del dato, descentralización de la configuración. Antes os decíamos la figura de los delegados digitales. Los delegados digitales con sus grupos de trabajo descentralizados tienen que tener habilidades de configuración y de diseño de servicios y de puesta en marcha sin apoyo de los servicios centrales. Nosotros somos facilitadores, caminamos y les ayudamos en el cambio, pero ellos tienen que tener autonomía en esta configuración descentralizada, y más si la organización es grande.
como es nuestro caso, y incluso, ¿por qué no? Avanzar. Os decía que el grado de digitalización es muy heterogéneo en las organizaciones y también en las grandes y de los servicios. ¿Por qué no? Pues habrá áreas que digitalicen mucho más, o sea, que avancen, incluyendo RPA, incluyendo inteligencia artificial, y otras áreas que vayan más despacio y que inicialmente se queden en el simple expediente electrónico. La plataforma te tiene que permitir estas dos combinaciones: avanzar en automatización, que esa es la clave de todo lo que estamos haciendo, es reducir plazos, reducir cargas, mejorar servicio. Porque si seguimos con el modelo de documento, seguimos trabajando igual. Entonces, nuestra reflexión de este proceso de redacción de la estrategia ya no es una gestión electrónica de expedientes, ya es una gestión inteligente de procesos. Y hacia eso tenemos que ir. Pues, Ignacio, desde esa unidad transversal de la Junta de Extremadura, ¿cuál es vuestra experiencia con plataformas corporativas para el despliegue de servicios? ¿Qué nos puedes contar? Pues nosotros tenemos varios proyectos, efectivamente, con plataformas corporativas. Probablemente nuestro punto de partida pues era... Me recordaba Juan Luis cuando estaba hablando de lo que tenemos, o sea, de lo que tenemos nosotros en la Junta de Extremadura, porque sí es verdad que somos un órgano corporativo que trabaja en materias de tecnologías de la información con esa visión transversal que antes les contaba. También tenemos a una Dirección General de Tecnologías de la Información, pero seguimos teniendo unidades de negocio con sus departamentos de tecnologías de la información. Y obviamente pasar del tránsito de una visión corporativa a una visión sectorizada de es que mi negocio es diferente, cuando en realidad lo que existe es un procedimiento administrativo común, pero no desde el año 2015, sino desde el año, por lo menos desde 1958, que había una ley ya de procedimiento administrativo, vamos, pero bueno, tampoco ha pasado nada más que 70 años. O sea que, bueno, no, tampoco es... Entonces, realmente sí que pensamos que las plataformas corporativas nos ayudan a avanzar de una manera más rápida y, por supuesto, respetando, como ha señalado Juan Luis, pues áreas de negocio que obviamente pues tienen unas particularidades, unas singularidades, pero que ni siquiera nosotros estamos ahora mismo en el análisis de eso, porque tenemos muchos clientes, muchos órganos o servicios administrativos que ni siquiera tienen esa completa digitalización del expediente administrativo. Así, por tanto, pues desde los últimos 5 años, pues hemos una plataforma corporativa nueva, nuestro ERP económico-financiero, que ha supuesto pues una transformación de todos los procesos de gestión económica, presupuestaria y contable. Antes hablábamos al inicio, ¿no?, con Fernando, hablaba, antes de incorporarme aquí, del importante trabajo que tuvimos que hacer para convencer a nuestros órganos de fiscalización de que no todo había que firmarlo electrónicamente y que teníamos que empezar a superar que aquellos documentos que antes firmábamos en papel y con una firma manuscrita, que en muchas ocasiones es hasta un garabato, pues se podía garantizar con la propia trazabilidad del sistema de información y que no había que realizar determinados pasos dentro del procedimiento, porque la tecnología, una de las cosas que tiene buenas es que reutiliza esos datos para tal. Con lo cual ha sido un proyecto pues que ha supuesto una transformación, un cambio de mentalidad con mucho impacto en toda la organización. Veníamos de distintas aplicaciones que soportaban ese ámbito. En segundo lugar, pues hemos lanzado un proyecto que es también, quizá este es el más transformador, porque no había nada. En este caso hablamos de buscar una plataforma corporativa y en este caso hablaríamos más de un ecosistema de soluciones para ofrecer al ciudadano pues una primera interacción, una primera experiencia, que es cuando obtiene información, cuando busca esa información para luego ya llegar a la transacción. Y ahí hemos lanzado pues también un proyecto en el que venimos trabajando muchos años, que ha derivado al planteamiento de un CRM corporativo, por simplificarlo,
de un portal corporativo, de un nuevo punto de acceso general de los servicios y trámites y una reordenación de todas las oficinas de registro y de atención al ciudadano que teníamos, y del que se ha derivado pues, un modelo a su vez colaborativo interno en la gestión de cómo ayudar al ciudadano en obtener pues, la información, ¿no? Un modelo de gestión por niveles integrados, en que todo el mundo tenía que convencerse que todo el mundo atendía al ciudadano con esa visión a la que aludía Víctor, de pensar pues, que al ciudadano hay que ofrecerle una respuesta y hay que ofrecerle una respuesta en el menor tiempo posible, y que evidentemente las personas que están en atención al ciudadano pues, probablemente no conozcan los entresijos de lo que supone una norma de 30 páginas de distintos ámbitos administrativos, y por lo tanto es necesario tener la colaboración de los que generan al final esa información, que son los procedimientos administrativos, y este es el proyecto más reciente, que como les decimos pues es con un nuevo portal corporativo, un nuevo punto de acceso general, la necesidad de estructurar la información para ofrecer esa ciudadanía. Y eso lo que está generando en la organización ya no solo es que tienen servicios, muchas áreas que antes no lo tenían y que lo aprecian y que nos ayuda a seguir impulsando el cambio, sino también nos está empezando a ayudar a reorganizar mucho, a obtener muchas eficiencias, ¿no? Y por eso aludía antes a esa experiencia total que buscamos evidentemente también en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la protección de datos, en los datos que tenemos del ciudadano. Y vamos a ir dando pasos adelante también con una nueva plataforma de tramitación. Muchas gracias. Bueno, pues han salido unas cuantas reflexiones muy interesantes sobre cómo pasar del procedimiento al proceso, cómo centrar la organización en los datos y al mismo tiempo cómo repensar lo que hacemos para que verdaderamente sea de utilidad al ciudadano. Esas cifras de Víctor a mí por lo menos me han impactado bastante. Y con esta reflexión de pasar del procedimiento al proceso, del proceso al dato, le voy a preguntar a Esther cómo gestiona tu organización, que ya tenéis, como has dicho, una experiencia de varios años con una plataforma central corporativa. ¿Cómo gestiona tu organización el gobierno del dato? ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Bueno, yo creo que con todos estos procesos de transformación digital o de digitalización que estamos llevando a cabo, también tenemos que pensar que la forma en la que tratamos el dato va a ser diferente, ¿vale? Ahora el ciudadano se cree que es propietario, bueno, no se cree, es el propietario de ese dato, ¿vale? Y tenemos que ser capaces de darle un buen servicio, o sea, de garantizarle además de forma que, bueno, con ciertas garantías, de que lo estamos utilizando bien y que además, bueno, pues que incluso siempre que garanticemos esa seguridad, poderles dar un valor añadido de darles una administración que sea más proactiva, o sea, poder, en base a la información que tenemos de ellos, pues poderles adelantarles o ayudarles o facilitarles qué trámites se podrán realizar pues porque cumplen una serie de requisitos. Trabajando en esa línea dentro del Gobierno de La Rioja, bueno, pues aparte de del trato que se ha hecho clásico del dato durante estos años, pues del tema de cuadro de mandos, de pues eso, extraer cubos de información, en los que con herramientas de Business Intelligence pues, se dan una serie de cuadros de mandos sobre todo orientados a altos cargos para toma de decisiones, o bien motores de integración que te permiten la comunicación de datos entre aplicaciones, que también, bueno, pues ahí también hay bastante, o sea, hay mejora, ¿no? para poder gestionar ese intercambio de datos de forma que puedan ser reutilizables para no solamente punto a punto entre dos aplicaciones concretas, sino más abierto. Nosotros estamos dando un paso dentro de este gran mundo, nos estamos centrando en tres pequeños pero costosos proyectos. Uno de ellos es una web semántica. Tenemos una web semántica dentro del Gobierno de La Rioja basada en grafos de conocimiento, en lo que hacemos es traer objetos de información de las diferentes fuentes de información y relacionamos los objetos en base a semántica, al significado que tienen esos objetos. Esa relación
nos está permitiendo pues, interrelacionar, interoperar entre las diferentes fuentes de información que tenemos y bueno, pues eso ayuda a poder ofrecer la información al ciudadano, por ejemplo, de una forma mucho más transparente, más fácil, más amigable. De hecho, por ejemplo, el portal del Gobierno de La Rioja, el buscador que tiene, es un buscador que permite, bueno, que está basado en esta web semántica y que lo que, bueno, pues te ayuda a, bueno, como la información tiene sus metadatos detrás, pues te permite que sea mucho más accesible y que buscando un significado te busque todo lo que hay, sobre todo orientado a fuentes de datos abiertos, te busque toda la información relacionada con esa materia. El siguiente paso es extenderlo a otro tipo de fuentes de datos, que no solamente sean las fuentes de datos abiertas. Por otro lado, bueno, estamos trabajando en montar el Data Lake, el famoso Data Lake, en el que tengamos centralizado pues, tanto información estructurada como información no estructurada. Eso nos va a permitir el poder interrelacionar la información entre diferentes hilos de información. O sea, no solamente, o sea, el que, como digo yo, pues si tenemos, desde el Gobierno de La Rioja gestionamos tanto salud, justicia, educación, bueno, pues seguro que podemos ofrecer a la ciudad información desde otros hilos que seguro que le resulta útil y que lo que decimos que puede ser darle esa proactividad que nos va a empezar a pedir. Y luego el tercer punto en el que estamos trabajando es la calidad del dato. Ahí no es nada, ¿no? A día de hoy tenemos aplicaciones que gestionan de forma vertical cada una de las áreas y en la que hay datos que se repiten, sin ir más lejos, el nombre, apellidos y DNIs, y no tenemos garantías que esos datos sean iguales en todas las aplicaciones de gestión. Bueno, pues estamos empezando a valorar herramientas que nos permiten hacer la depuración. Nos estamos planteando, pues eso, datos muy sencillos, media docena de datos, en la que luego podemos añadir otros datos sencillos que puedan compartir otras aplicaciones, pero ya yendo a buscar a la fuente el dato correcto. Y a raíz de ahí, pues intentar que el resto, bueno, que las aplicaciones de gestión, a partir de que tengamos esos datos consolidados, pues tienen de ese maestro o de esos datos en el que tengamos claro que el dato es correcto. Y esa es un poco la idea, ¿no? O sea, teniendo el dato centralizado, teniéndolo semantizado y luego depurado, pues, bueno, pues tendremos unos buenos cimientos para poder plantearnos otro tipo de proyectos pues, bueno, más ambiciosos, de utilizar herramientas, digamos, de machine learning, de inteligencia artificial, bueno, cualquier otra cosa que ponga un data lake en su vida. Juan Luis, al hilo del modelo de reutilizar y diseñar piezas que sean reaprovechables, yo te quería preguntar a ti, en esto de la automatización de procesos, ¿qué iniciativas tenéis en marcha en la Junta de Andalucía y qué problemas os estáis encontrando, o que a lo mejor no son tecnológicos los más importantes? Hola. Nosotros estamos viendo que la automatización de procesos ha llegado y para quedarse, ¿no? Y además está pasando ya lo que me gustaría que pasara en otras muchas áreas, que es que la gente que ha tenido los primeros casos de éxito automatizando procesos con un impacto directo en los plazos de ejecución y, por tanto, un mejor servicio al ciudadano, está haciendo de evangelizador. Está haciendo de evangelizador y está atrayendo cada vez más. En la Junta de Andalucía, iniciativas de automatización ha habido varias, pues con diferentes tecnologías además, pero la que quizás esté siendo más disruptiva es la que utiliza la tecnología de robotización de procesos RPA para la automatización. ¿Por qué? Porque te permite automatizar cosas que no han sido diseñadas para ser automatizadas, incluso cuando tu proceso de gestión interna pues, no es bueno o no es eficiente, ¿no? Esa tecnología te permite aplicar la automatización incluso en esos escenarios que, por desgracia, hoy en día son más habituales de lo que parece. Entonces, hace un año justo, porque el contrato que nos dio un poco de músculo para abordar esto desde un punto de vista más corporativo, pues se firmó en diciembre del 21, nació nuestra unidad de automatización inteligente, la UAI, ¿vale? Se escribe UAI, pero internamente decimos UAI, con G, y esta unidad está prestando estos servicios de automatización basado en robotización a todas las áreas de negocio que nos lo piden. En algunos casos, pues más que pedir, hemos tenido nosotros que ir a vender, ¿no?
y abrir un poco la mente y explicar qué es esto, qué no es esto. Nos pasa a veces que hablamos de robotización y la gente se espera un robot físico, ¿no? Entonces tenemos que explicar de qué va esto. Y nos encontramos problemas tecnológicos, por supuesto. Ahora os comentaré alguno que es especialmente preocupante porque, como no le pongamos solución, nos va a suponer un lastre. Y algunos organizativos. Organizativos que son los que me preocupan un poquito también porque son más difíciles de corregir a corto plazo. Pues, por ejemplo, rechazo de las personas, ¿no? Tú hablas con un jefe de servicio donde le propone robotizar su gestión y lo ve con rechazo porque es algo que no conoce, no controla, y lo que tenía hasta ahora, pues con las dificultades de cumplir los plazos y de llevar las cosas al día, pero bueno, por lo menos lo controlaba y no tenía un elemento extraño que no sabía muy bien cómo funcionaba, ¿no? Luego las personas, la pregunta recurrente de, bueno, si esto lo robotizas, ¿yo qué hago? Pues mira, tú vas a hacer probablemente lo que hacías antes, quitándote muchas tareas que tu conocimiento, tu razonamiento no aporta, pero en otras muchas sí vas a aportar. Y la diferencia es que antes ibas a tener una pila así de grande de cosas pendientes y ahora vas a tener una pila así de grande de cosas pendientes, pero vas a seguir siendo imprescindible dentro del proceso, ¿no? Entonces, esa explicación de esto viene a ayudar a que hagas algunas tareas, no viene a robotizar tu proceso completo, no te preocupes que vas a seguir siendo necesario, también hay que darla muchas veces porque es la primera reacción de algunas personas, ¿no? Y luego muchas veces nos encontramos con que esto funciona mejor cuando los procesos a robotizar tienen cierta estabilidad y, bueno, todos queremos robotizar y agilizar lo que más quema, ¿no? Que es la gestión de ayuda, y esos procesos normalmente no son estables cuando la robotización llega, porque se están definiendo a la vez de que estamos trabajando en robotizar. Y muchas veces pues tenemos marcha adelante, marcha atrás, conforme van cambiando requisitos, etcétera, etcétera. Y alguno tecnológico, por ejemplo, que os dije antes que me preocupaba un poco, es el hecho de que el robot muchas veces, como automatiza herramientas que no han sido diseñadas para automatizar, pues ataca como una persona a las pantallas. Y las pantallas implican autenticación. Y la autenticación muchas veces está basada en un certificado digital. Y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no te da un certificado por un robot, te da un certificado por una persona física. Entonces, a veces tenemos que decir, eso no te lo podemos robotizar porque no podemos superar la fase de identificación. Algún día habrá que buscar la forma regulatoria de que el robot pueda actuar en esos escenarios donde el certificado digital es obligatorio muchas veces por cumplimiento normativo, ¿no? Sí, es un poco el resumen. Pues ahora te toca a ti, Víctor. Ligando esa automatización de los procesos con los datos tan tristes que nos has dado antes, yo te preguntaría qué cuestiones fundamentales hay que tener en cuenta a la hora de digitalizar los servicios que espera la ciudadanía de nosotros en 2022. No son datos tristes, son datos reales. O sea, lo peor es no hacerles caso, porque bueno, nos dan... Serrat cantaba, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Vale, entonces queda en nuestra mano... Sí, sí, claro, lógicamente si no hubiera datos sería mucho peor porque no sabríamos ni siquiera dónde estábamos, ¿no? O sea, no son tristes, son realistas. Es más, nos ayuda a centrar donde tenemos que poner el trabajo y el esfuerzo, ¿vale? Porque luego hablamos de datos y a nosotros en Málaga, por ejemplo, que tenemos la misma necesidad, cualquier organización debe tener entre 12 o 15 data lake en este momento. El problema es que no están conectados. Bueno, digo data lake por el concepto, ¿no? Pero que la primera tarea es conectarlos, que ya es la primera dificultad. Y luego, si encima los conectas, viene la segunda dificultad. Y ahora, ¿esto qué supone? Porque nosotros las experiencias que tenemos de los datos ya conectados es que hay que hacerle pregunta a los datos. Y cuando le haces pregunta a los datos, le tendrás que decir a alguien que tenga que hacer las cosas de otra manera, por ejemplo. Pero ¿hay alguien en la organización que tenga esa competencia? Es decir, ya tenemos los datos, ya le podemos hacer preguntas, ahora le hacemos preguntas transversales. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con las preguntas? Nosotros tenemos alguna experiencia donde nos ha generado un problema organizativo. ¿Por qué? Porque hay que decirle a tal o a cual área que haga las cosas de otra manera. ¿Y eso quién lo dice? Y el siguiente problema, ¿tenemos gente que hace preguntas correctas a los datos de calidad? Pues igual no. O sea, no tenemos analistas de datos. Es decir, no sé, reciclamos personal, ¿vale? Que está bien. Pero no tenemos personas que han nacido en ese mundo.
Entonces, nuestra primera dificultad, ya cuando tengamos el data lake todo conectado y todo esto, es dónde colocamos esa unidad para que pueda hacer lo que tiene que hacer y con qué gente. Ahora estamos haciendo otras cosas. Y ya me he ido de la pregunta porque no sé cuál era la pregunta. Lo más importante a la hora de diseñar servicios, Bueno, los servicios que esperan los ciudadanos. Yo creo que aquí un poco se ha ido más o menos indicando un poco, ¿no? Yo siempre me refiero a los servicios de fuera, ¿no? O sea, lo primero a ver, por ser más concreto, primero tenemos que decidir qué servicios mecanizamos. No tenemos por qué mecanizarlos todos. Y tendremos que decir, oye, pues la decisión de qué mecanizo y qué no mecanizo. Y muchas veces para mecanizar algo, automatizarlo, igual tenemos que mirar para adentro, a ver si nos vamos a empapizar. Es decir, si nosotros hacemos un diseño de un servicio electrónico muy ágil, muy bueno, muy robotizado, pero internamente no somos lo suficientemente ágiles como porque nuestro proceso no está bien definido, pues igual tenemos que dejarlo un poco al lado. Es decir, tenemos que tomar decisiones en base a datos que no solamente se trate de ¿hago o no hago?, sino un poco más complejo. Luego tenemos que ver un poco si lo que estamos diseñando ya decidido, digamos, mejora el proceso en el que forma parte. Porque igual resulta que el proceso que hemos definido pues no es eficiente y estamos mecanizando o automatizando. Luego yo creo que hay que tener muy en cuenta al ciudadano. Es decir, nosotros hacemos un diseño muy bueno, pero no lo validamos, o lo validamos muy poco. Y entonces igual había que validarlo un poco más, gastar un poco de tiempo en validar el proceso. Y ya una vez validado el proceso, pues lo que hay que hacer es seguirlo un poco, porque igual con toda la buena voluntad del mundo lo hemos hecho, lo hemos chequeado, pero no hemos acertado. Y entonces alguien tiene que decir, pues no se usa, o se usa poco, o se abandona en medio. Y eso, pues nada, no pasa nada, nos hemos equivocado, rectificamos y demás. Y luego, innovar sobre la copia, como hacen los japoneses. Es decir, aquí hay cantidad de gente trabajando y trabajando muy bien. Y, joder, hay que mirar y decir, oye, lo están haciendo bien en Madrid, o lo están haciendo bien en La Rioja, o en Extremadura, e incluso hasta en Málaga, en Andalucía también. A ver, y ya está. Y copiar, que no pasa nada. Luego ya cada uno le pone el abanico o el perejil. Pero copiamos lo bueno, ¿vale? Más o menos. Bueno, pues justamente esta idea de copiar, de ver qué es lo que ha salido bien y comparar con qué esperábamos que ocurriera, es la pregunta que te voy a hacer a ti, Ignacio, porque vosotros lanzasteis el plan en 2000, se aprobó a finales de 2020, creo recordar, y lleváis ya 2 años. Se basaba en las historias de unos personajes a los que el plan les iba a ayudar de una cierta manera. Entonces, lo que me gustaría que nos contaras es dónde estáis respecto de esa visión que teníais en 2020. Pues estamos avanzando, que no es poco. O sea, yo creo que esa es la reflexión, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros nos atrevimos creíamos lo que estamos hablando en general, de lo que va el título, ¿no?, del CENIS, transformación cultural y digital, y nuestros destinatarios del plan de modernización digital son las personas, los ciudadanos, en el sentido más amplio, empresas, personas físicas y los empleados públicos, ¿no? Entonces, la mejor manera de que pensamos que queríamos comunicar aquello que podíamos hacer, planteando muchas de las cosas que aquí estamos hablando, el uso de los datos, temas organizativos, pues era a través de historias, de 4 personajes, y contamos cómo era, a partir de ese supuesto de hecho, en el año 2020, la situación que ofrecíamos ante ese problema y la solución que proponemos si se ejecuta el plan de modernización digital en el año 2024. Y la verdad es que estamos avanzando, ¿no? Como he trasladado en la organización, en el año tenemos 4 prioridades. La primera se llama ofrecer relaciones cómodas a la ciudadanía, y ahí se abarca todo lo que podríamos simplificarlo con la experiencia más al usuario, persona física, al relacionarse con la administración autonómica. Y bueno, pues en el año 2021, porque todavía no tenemos el dato del año 2022, que ya ha terminado el plan,
en diciembre de 2022, pero en el año 2021 lo que le hemos compartido a la ciudadanía es que generamos un ahorro neto a la sociedad de 34 millones de euros. Bueno, pues seguramente que si le contáramos esto a la gente, cuántas políticas públicas generan ahorro neto, pues podríamos a lo mejor provocar mayor impacto, porque evidentemente nosotros lo que sí estamos haciendo es medir, ¿no? Medir lo que estamos avanzando. Nuestra segunda prioridad está asociada a orientar la administración hacia el dato, protegiendo la información y garantizando el acceso. Y ahí también tenemos un avance en la conciencia corporativa del valor de los datos, no solo desde la perspectiva de reutilizarlo para generar mayor valor al negocio, mayor calidad en la experiencia del usuario, sino desde el punto de vista de la importancia de la información, de la protección de la información, de los riesgos de trabajar en un entorno digital. Y ahí pues también yo creo que estamos avanzando con ejercicios incluso de phishing, que nunca se habían hecho en la propia administración y que nos daba mucho miedo lanzarlos, pero que la realidad es que luego ha sido algo que muy percibido satisfactoriamente por los empleados públicos, ¿no? La tercera prioridad está más asociada a nuestro funcionamiento interno, a lo que antes hacía referencia Juan Luis, a mejorar nuestra transparencia entre las unidades de negocio y el área de las tecnologías de la información y garantizar pues, una planificación ordenada, ¿no? No podemos abarcarlo todo y no podemos hacerlo todo desde ya. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Con lo cual tenemos que ir creciendo y tiene que incorporarse esa cultura del cambio, ¿no? Y ahí también hemos hecho iniciativas que se analizan. Y finalmente pues, tenemos una cuarta prioridad que está asociada a adecuar nuestra organización, a dotarla de las capacidades administrativas, capacidades en sentido amplio, tanto desde el punto de vista de qué medios tecnológicos tiene el empleado público para desarrollar su función, la transformación del puesto de trabajo, hasta buscar los aliados y la colaboración, la innovación, pues ya no solo con las administraciones públicas, que sucede, o sea, que es algo que se da habitualmente, que tenemos una constante comunicación entre las comunidades autónomas, con entidades locales, sino también, pues, como decía Víctor, con esto de copiar lo que ya existe, pues también favorecernos, ¿no? Y bueno, pues la transformación, como digo, experiencia total por esos impactos que estamos generando externamente y también internamente desde el punto de vista de que el empleado ve que empieza va a tener algo que a lo mejor para ustedes que trabajan en muchas organizaciones, una intranet común, con esa idea de que todos comportamos espacios comunes, una transformación en el equipamiento, a lo que se refiere pues simplemente a cambiar un ordenador sobremesa por un ordenador portátil. Probablemente estas cosas les pueda llamar la atención, pero en determinadas organizaciones son cambios relevantes, son cambios que refuerzan la movilidad del empleado público, son cambios que aspiramos pues convertir. Bueno, pues nos hemos pasado ya 15 minutos del tiempo previsto, es la hora de comer. A mí me quedaba una pregunta que me parecía muy interesante, pero que en realidad la voy a enunciar y la voy a responder con las intervenciones de mis compañeros para un poco cerrar esta mesa. La pregunta era cómo pueden aprovechar las administraciones públicas la digitalización para facilitar a los ciudadanos el uso de los servicios públicos. Y aquí han salido un montón de elementos que creo que responden a esa pregunta. Por una parte, el dato, el gobierno del dato, el uso del dato, no es solo tener los datos, es saber preguntar a los datos, saber actuar sobre las respuestas que dan los datos, el seguimiento de lo que ponemos en marcha, el preguntar al ciudadano no solamente antes, sino durante y después, la comunicación, la integración, la interoperabilidad. Y bueno, para terminar, pues yo creo que el titular sería "Innovemos sobre la copia". Muchas gracias.